Muy buenos días a todos, nos encontramos en una de las ciudades más visitadas de Europa y posiblemente del mundo. ¡Barcelona! El primer destino de nuestro road trip es Barcelona, una ciudad que tiene muchísimas cosas que ofrecer y que visitar, pero nosotros nos centraremos en Gaudí y su obra. Ya que esta será el hilo conductor de todo nuestro viaje. Señores, mirar esto nomás. La Sagrada Familia aún está en construcción, así será cuando esté terminada. La fachada del nacimiento está llena de esculturas que representan la vida. Está representado el nacimiento. A un lado los pastorcillos adorando al niño, al otro los Reyes Magos. Sobre el nacimiento está el ciprés, que simboliza la vida eterna, y las palomas la pureza de los fieles. Es la única fachada que Gaudí pudo ver antes de morir, la quiso dejar como guía para los siguientes arquitectos. Gaudí se graduó en el año 1778 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. El director dijo que no sabía si le estaba dando el título a un genio o a un loco. Abrió su pequeño estudio de arquitectura en la ciudad de Barcelona. Y no lejos de allí consiguió su primer trabajo, un encargo de Esteban Comella para su guantería. Se trataba de una vitrina expositora, y le fue de tal agrado al señor Comella que le encargó otra para exponerla en la Exposición Universal de París del año 78. Al dorso de su tarjeta de presentación hizo el primer boceto del diseño y recibió la colaboración del gremio de ebanistas para llevarla a cabo. La vitrina fue todo un éxito por su innovador diseño y su funcionalidad. Por la exposición pasó el empresario catalán Eusebi Güell, que quedó tan impresionado con la obra que cuando llegó a Barcelona quiso conocer al artista, convirtiéndose en su mecenas y amigo por el resto de la vida. La fachada de la Pasión es la antítesis de la fachada del Nacimiento. Gaudí dejó instrucciones muy precisas de cómo tendría que ser. Quería que fuese dura, que representara el dolor y el sufrimiento de la Pasión de Cristo. Las columnas representan los músculos en tensión. Puede ver el beso de Judas, Poncio Pilatos, a Pedro afligido, el Calvario de Cristo, la crucifixión y la resurrección. Gaudí también sufrió su propio calvario. Fue rechazado en matrimonio. Perdió a todos los miembros de su familia y a sus amigos. Algunas de sus obras no fueron comprendidas y no obtuvieron la financiación para poderlas terminar.
y murió al no ser atendido después de ser atropellado por un tranvía, ya que por sus vestimentas no lo reconocieron y lo confundieron con un mendigo. Esta fachada, que aún se encuentra en una fase inicial de construcción, será la entrada principal al templo. Recibirá la luz más fuerte del día, la del mediodía, que hará resplandecer en plenitud el templo. Los elementos más espectaculares serán unas nubes que rodearán a Dios y llevarán escrito el credo: Credo in unum Deum Patrem, omnipotentem creatorem coeli et terrae. En el interior del templo, los protagonistas son la luz, los colores, el espacio y un diseño estructural único y novedoso. Las columnas, con sus ramificaciones en las bóvedas, representan un bosque, pero no solo es estético, tiene una importante función estructural. Estas ramificaciones conducen el peso de las torres hacia las columnas, no teniendo que utilizar los muros exteriores como muros de contención, permitiendo llenar estos de ventanas y vitrales. Y el juego de colores es espectacular. Por la fachada del nacimiento, colores fríos, verde, azul, que representan la tranquilidad, la frescura. Y por la fachada opuesta, colores cálidos, que representan la pasión. Como dato curioso, esta es la estatua del Colón de Barcelona y justo está señalando con su mano hacia América. ¿A Cuba? Seguramente. Aquí estamos frente a la estatua de Colón. Hemos encontrado este sitio saliéndonos un poquito de la Rambla y nosotros hemos pedido una tapa de calamares a la romana o rabas, pimientos del Padrón. Cuidado con los pimientos del Padrón porque están buenísimos, pero te puede tocar uno picante y ahí te saca las lágrimas. Una ensaladilla rusa y unas croquetas de jamón. Para beber tinto de verano. Tinto de verano y yo como siempre con mi media jarrita de cerveza, o sea, medio litro de Estrella Damm, que es la cerveza de aquí de Cataluña, ¿no? Creo que de Barcelona. Señores, sin más, un chinchín por aquí, a vuestra salud. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para que sigáis acompañándonos en nuestro viaje. Salud, señores.
Bueno, mi gente, hace tremendo calor en Barcelona. Estaba nublado y ahora está saliendo el sol, pero esto es... Y está el sol como que sale, como que no quiere salir, pero está la temperatura bien alta y además hay muchísima humedad. Para contrarrestar ese calor, nos hemos venido a esta terracita aquí mismo en el Parque Güell y hemos pedido nada más y nada menos que una jarra, Una cervecita. una cervecita pequeña. Sí. Así que señores, a vuestra salud. ¡Ese! El Parque Güell fue un proyecto para una urbanización de lujo para la gente adinerada. Solo se construyó una casa piloto, que fue la residencia de Gaudí durante 25 años y hoy en día es la Casa Museo de Gaudí. La plaza, el emblemático banco con vistas a la ciudad, con esos preciosos mosaicos en técnica de trecandís tan característica de la arquitectura modernista, y las espectaculares columnas de El Mercado. Nos vamos profundamente admirados y embelesados por el arte de Gaudí, con la sensación de que nos ha sabido a poco. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo destino.